Hola, buenos días. En un minutito empezamos el webinar de hoy relacionado con la nueva ley de movilidad sostenible y sobre todo focalizada al tema de la movilidad a las empresas. Buenos días a todos, a todas. Encantados de contar con un número, con un foro tan numeroso y con el interés que ha suscitado este webinar que organizamos desde ANCESIS. Ah, La duración del webinar será de una hora, desde ahora mismo hasta las 11. Intentaremos cumplir a rajatabla el horario. También intentaremos dejar unos minutos al final de la sesión para que si hay dudas, preguntas, etcétera, podamos resolverlo. Am, También es cierto que se trata de una nueva ley que necesitará un desarrollo normativo posterior y, por lo tanto, nuestra interpretación, nuestra experiencia, tanto desde el punto técnico como legal, de la ley, es la que os intentaremos comentar hoy relacionado a la movilidad sostenible a las empresas, pero seguramente estos criterios se irán modulando en el tiempo en la medida que se vaya aprobando normativa derivada, guías, etcétera. Antes de empezar, pues, con la parte más técnica del webinar, queremos saludar y dar la bienvenida a May López. May López es la directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible. Empresas por la Movilidad Sostenible es un punto de encuentro entre profesionales, industria, sector público y para impulsar una movilidad sostenible al tejido productivo y la sociedad. Desde ANCESIS nos hemos adherido, somos también miembros de empresas de movilidad sostenible y estamos contentísimos de poderle dar la bienvenida y también que pueda dar el inicio de este webinar. Buenos días, May. Pues buenos días, Xavi, y encantadísima de estar aquí con vosotros y encantadísima además de ver tanta asistencia porque, bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo está suscitando mucho interés todo lo que es la ley de movilidad. Pues como bien decía Xavi, a ver, uy. Sí. Pues efectivamente yo soy la directora de Empresas por la Movilidad Sostenible, más de medio centenar de organizaciones que estamos impulsando cambios en la movilidad sostenible y llevando a cabo muchísimas iniciativas que os invito a que podáis ver qué es lo que estamos haciendo y ser partícipes incluso de ellas. Eh, por poner un poco de contexto, y gracias una vez más por invitarme a abrir este webinar, por ponernos un poco en contexto, nosotros coordinamos, bueno, el Observatorio de la Sostenibilidad en Iberoamérica de la EAE Business School, más de 300 propuestas normativas. Seguro que todos los asistentes son conscientes de lo que ya se llama tsunami normativo, ¿no? Dentro de esas propuestas normativas también elaboramos el informe sobre movilidad eléctrica, en este caso con OBS Business School. Ya en septiembre publicamos el quinto informe. Ahí en este informe hacemos un repaso de toda la normativa ya específica, o al menos la más relevante, específica a lo que es movilidad sostenible. Y como no, dentro de las muchas normativas, que son muchas, no es solo la ley de movilidad sostenible, son muchas las obligaciones que tenemos que tener en cuenta en términos de movilidad, en términos de aparcamientos de bicicletas, en términos de puntos de recarga, en términos de porcentaje de flota que tenemos que integrar en nuestras flotas propias y subcontratadas. Es mucha la normativa, pero como no, hoy estamos aquí para hablar de una de ellas, probablemente la que marca un hito, ¿no? Que es la Ley de Movilidad Sostenible, que tras más de 2 años por fin se aprobaba a finales del año pasado y que trae también muchos cambios y muchas normativas que, como bien indicaba Cheve, ahora lo que tenemos que ver es cómo se van a desplegar todas las herramientas que se necesitan para llevar a cabo lo que establece la normativa.
Este 2026 es el que, digamos, va a empezar a generarse esos cambios que establece la normativa, pero sobre todo esas herramientas y esos organismos que se indican en la misma. Pero fijaros que, como bien decía, se ha tardado más de 2 años y por eso, bueno, nosotros desde plataforma, desde Empresas por la Movilidad Sostenible, veíamos la necesidad ya de ir acompañando a las organizaciones, pues porque dentro de este tsunami normativo debemos de facilitar también el cómo se han de implantar las acciones que por ley estamos obligados a llevar a cabo, ¿no? Insisto, la ley de movilidad no son solo planes de movilidad, obliga a la digitalización del transporte, bueno, obliga a muchas cosas, pero sí es cierto que para las empresas, tanto públicas como privadas, y no solo para las empresas, también para las áreas de gran actividad, los planes de movilidad son una de esas obligaciones que vamos a ver cómo se empiezan a adaptar y a implantar de forma casi masiva durante los próximos años, ¿no? Por eso, para facilitar a las empresas en el 2020, en el 2022, perdón, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, presentamos los planes de movilidad avalados por EMS. Nosotros al final tenemos todo un ecosistema, ANCES es una de esas organizaciones que están no solo desde hace años estableciendo planes de movilidad en las organizaciones, tanto públicas como privadas, sino que también tenemos un ecosistema de soluciones que se pueden integrar dentro de estos planes, porque un plan de movilidad no es solo un documento, tiene que tener una serie de acciones que vengan a conseguir ayudarnos a garantizar la consecución de unos objetivos y además también se establece una medición continua de esos resultados, ¿no? Y no solo la medición continua, sino el reporting, tanto del plan como de los resultados. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, esto va a ser un poco esa prueba del algodón de qué empresas realmente están comprometidas con la movilidad de sus empleados y de sus proveedores, que no debemos de olvidar también a los proveedores, y siendo conscientes de que la movilidad laboral está dentro de ese alcance 3 de esa huella de carbono, que también es otra de esas eh, obligaciones que empiezan a ser cada vez más relevantes para todo tipo de organizaciones, no directa o indirectamente. Entonces, también hemos creado un catálogo de soluciones con soluciones que se pueden integrar dentro de ese plan de movilidad para facilitar esa implantación. Nosotros lo que hacemos es garantizar que quien hace ese plan son organizaciones que realmente saben y no, pues ahora que están surgiendo quizás, ¿no? Viendo la oportunidad, demasiadas organizaciones que no tienen a lo mejor la experiencia e insisto, es necesario ir con organizaciones que tienen esa experiencia porque no es tener un documento al uso donde cambiemos el nombre de una empresa por otra, es hacer un análisis de la movilidad de los empleados. Bueno, Xavi seguro que os cuenta luego cómo se ha de hacer y qué requisitos tiene que tener, pero sobre todo siendo conscientes de que no solo va a impactar en proveedores y empleados, sino que va a ser parte de esa imagen de la compañía, ¿no? Y esa prueba de algodón del compromiso real. Un poco también, no solo para facilitar esos planes de movilidad, sino también para reconocer a las organizaciones que están impulsando ya esa movilidad laboral. Coordinamos los premios internacionales de movilidad, que por cierto, invito a todos a que se presenten. El plazo es hasta el 26 de febrero, más de 13 categorías de todo tipo, gran empresa, pequeña, ayuntamientos, productos, servicios. Y una de esas categorías es movilidad al trabajo, ¿no? Entonces también os dejo ahí un poco el enlace porque es interesante ver qué es lo que otras empresas ya llevan. Pues eso, esta es la sexta edición, ya llevan desde la primera edición, ¿no? Presentando esos premios y ganándolos por su compromiso con esa movilidad al trabajo, ¿no? Y luego también lanzamos un think tank donde estamos viendo cuáles son también esos stoppers que hay en las organizaciones a la hora de establecer estos planes de movilidad para poder también incentivar su implantación, ¿no? Como puede ser todo el tema del cambio de fiscalidad, ¿no? De las soluciones e incluso de los propios planes. Y bueno, esto es un poco la introducción, ¿no? Para poner un poco en contexto de por qué hay más de 120 personas ahora mismo conectadas aquí, probablemente porque dentro de ese tsunami normativo este es uno de los puntos que también tenemos que tener en cuenta en los próximos años, con plazos que aunque parecen largos no lo son, porque hay que hacer mucho trabajo previo para poder llegar a presentar y subir
ese plan de movilidad al LEDIM, ¿no? Que es ese sistema de documentación integrada de la movilidad, donde vamos a tener que empezar a compartir esta información, insisto, va a ser esa prueba de algodón. Y ya una vez más daros las gracias, ahí tenéis nuestro contacto, si también os podemos ayudar, encantadísimos. Os invito además a que os unáis a nuestro blog porque estamos pues eso, manteniendo al día en información con todos estos cambios que hay para que nos dé tiempo a adaptarnos a todos en tiempo y forma, y no solo en tiempo y forma, sino con el objetivo de conseguir los resultados que esperamos, que es minimizar esa huella de alcance 3, garantizar esa accesibilidad a empleados y proveedores en situaciones a lo mejor normales, pero también anormales, el poder garantizar así nuestra actividad en cualquier tipo de situación, el poder fidelizar empleados, que es algo que poco se habla, pero que cada vez va a ser más clave. Bueno, muchas ventajas que tienen los planes de movilidad, que insisto, seguro que Chevy os tiene ahí mucha información preparada. Gracias una vez más y te cedo ya la palabra y el control, Chevy. Muchas gracias, Mai. Un poco ya vamos a la presentación más técnica de hoy, vinculada a los planes de movilidad sostenible de las organizaciones. Tony, si puedes compartir la presentación, por favor. Am, bueno, desde Ancesis, somos una organización que tiene como misión la activación de la sostenibilidad a nuestros clientes y poderlos acompañar en este trayecto. Uno de los aspectos en los cuales acompañamos a nuestros clientes es con relación a la movilidad, ¿vale? Am, Ahora se ve la presentación. Un segundo que tomo el control. Perfecto. Vale. Am, con relación a la movilidad, lo primero que una de nuestras sedes se ubica en Cataluña, en Barcelona y en Manlleu. Lo primero que hicimos fue hacer nuestro plan, el plan interno, que en su momento se llamaba La Bola, nuestra organización, y hicimos nuestro plan interno y a partir de ese momento empezamos a trabajar con muchísimas organizaciones realizando el plan de movilidad, pues que hasta la fecha de hoy llevamos ya más de 100 referencias de planes de movilidad, planes de desplazamiento, planes de transporte, planes de movilidad sostenible. Son nomenclaturas diferentes para llamar un poco lo mismo, porque desde su primera aprobación a nivel de Cataluña o a nivel de guías de estatales, ha variado un poquitín la nomenclatura, pero estamos hablando de planes de movilidad sostenible a organizaciones. En este trayecto de casi 20 años, pues eso, más de 100 planes que han afectado más de 150.000 personas, movilidad de visitantes superior a un millón de personas. Am, Desde 2015, hace más de 10 años, somos la asistencia técnica de la Autoridad de Transporte Metropolitano de la región de Barcelona. Es el principal administración que ha gobernado a planes de movilidad. Desde 2008 ha informado de más de 150 planes de movilidad al trabajo. Y toda esta experiencia, pues la hemos incorporado en el equipo, en la metodología, en la forma de trabajar y un poquitín, de forma muy resumida, os la presentamos hoy y hablamos un poco del marco normativo que nos afecta. Aquí hay algunas referencias de centros de trabajo y empresas en las cuales hemos trabajado. Seguramente son empresas grandes, pero detrás también hay muchísimas otras empresas más pequeñitas. Vamos ya a centrarnos en cómo nos afecta la Ley 925, la Ley de Movilidad Sostenible, a nuestras empresas. Lo que ha comentado Mai, súper claro, es una ley que aunque llevaba más de 2 años como borrador y en diferentes modificaciones, necesitará un desarrollo posterior, una concreción posterior en forma de guías, de documentos de referencia, de normativa y por lo tanto os explicamos un poco cuál es nuestra interpretación a día de hoy,
pero seguramente se irá modulando, modificando o acotando en el tiempo. Am, el Plan de Movilidad Sostenible del Trabajo es un instrumento de planificación, pero la ley plantea muchos otros instrumentos de planificación. No son objeto de la sesión de hoy, pero sí que está bien de tenerlos presente y seguramente desde el punto de vista de nuestras empresas o centros de trabajo actuar con la máxima sinergia con ellos. Seguramente instrumentos de planificación estatal, la primera celda, nos caen muy lejos en general, incluso también los instrumentos de planificación de transportes y movilidad a nivel de comunidad autónoma. Pero ya no nos cae tan lejos los planes de movilidad a nivel de municipio, de ciudad. La ley obliga a que las ciudades de más de 20.000 habitantes fijen su hoja de ruta con un plan de movilidad sostenible de entidades locales. Y aquí sí que tenemos muchas más interacciones entre el centro de trabajo y la planificación de la movilidad del municipio en el cual se está emplazado. Y muchísimo más los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad. Si tenemos un polígono de actividad que elabora su hoja de ruta y nosotros estamos emplazados en su interior, pues aquí también seguramente hay un margen muy elevado de actuar en sinergia y de buscar estrategias comunes, ya más allá del marco del centro de trabajo y de la empresa, también con las empresas de al lado, vecinas, etcétera. Estos planes de movilidad sostenible para grandes centros de trabajo no está definido en qué tipología de centros de trabajo se deberían de hacer. Necesita esta reglamentación posterior. No sabemos si son centros de trabajo de más de 2.000, de 15.000, de 800 hectáreas. El criterio de superficie y de plantilla lo apunta la ley, pero no apuntan los valores a los cuales un centro, un polígono deberá de hacer su plan. Pero sí que está bien de tenerlo como referencia en el marco de la empresa porque aquí hay un nexo muy directo y sobre todo una posibilidad de corresponsabilidad público-privada que va más allá del ámbito de la empresa para mover actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible. ¿Qué es un plan de movilidad sostenible? Habría muchísimas definiciones, pero básicamente es una estrategia, una hoja de ruta, que lo que queremos es optimizar una movilidad vinculada al centro de trabajo, no a la organización. Estamos hablando de centro de trabajo. Hemos trabajado en muchas organizaciones para fijar una hoja de ruta con relación a la movilidad, pero la ley no nos habla de organizaciones, sino focalizada a un centro de trabajo, a los centros de trabajo que aplique. ¿Para qué? Para motivar una movilidad más sostenible, más segura, menor impacto ambiental, etcétera, etcétera. La ley sí que nos dice que debemos de tener en cuenta las diferentes modalidades, las diferentes movilidades vinculadas al centro de trabajo. En concreto, aquí hay la cita del artículo de la ley que dice, se tendrán en cuenta no solamente las personas trabajadoras del centro de trabajo, sino también los visitantes, proveedores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los planes de movilidad, ¿de qué van? Hombre, la parte nuclear seguramente será la movilidad de acceso al lugar de trabajo, es la parte principal, pero no se debe de obviar aquella movilidad vinculada a la jornada laboral, la movilidad en misión, y ni tampoco mucho menos pues la movilidad de los visitantes, la de los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú realizas el plan de movilidad de un espacio museístico, pues si no tienes en cuenta los visitantes, dejarás una parte muy importante o principal de esta movilidad. Por lo tanto, en cada centro de trabajo está claro que la movilidad casa-trabajo de las personas trabajadoras es la principal, pero debe de tener en su proporción mayor o menor relevancia el resto de movilidades. ¿Por qué es necesario tener un plan de movilidad sostenible al trabajo? Hombre, el requisito legal seguro y es lo que ha motivado que ahora seamos más de 100 personas aquí conectadas, es clarísimo, pero también el hecho de, bueno, un objetivo vinculado
a mejorar la salud de las personas trabajadoras, a reducir la accidentalidad. Accidentalidad in itinere o en misión es una parte muy importante de la accidentalidad vinculada a los centros de trabajo. Por lo tanto, aquí también es un objetivo que se incorpora en los planes de movilidad. Aumentar la seguridad, mejorar la reputación y el posicionamiento, está clarísimo también. El hecho de optimizar recursos. Tengo un centro de trabajo, tengo una campa con 100 plazas de parking para los trabajadores y no me llega. Hombre, pues igual la opción no es, pues vamos a ampliar el parking. La opción es, veamos cómo podemos ser más eficientes y más sostenibles. Por lo tanto, también va de optimización de recursos. También va de crear valor de marca a través de la comunicación de la estrategia de sostenibilidad, incorporar como una pata más del plan en su estrategia de carbono, de responsabilidad social, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Am, y también para gestionar situaciones, gestionar la movilidad en situaciones habituales, en el día a día, y en situaciones más excepcionales. Hoy en Cataluña estamos en una situación un poco excepcional con relación a las cercanías. Pues también el plan puede tener cintura en la ponderación de actuaciones, porque igual hay actuaciones permanentes y otras que se deben de activar en situaciones de alerta por contaminación, o por aspectos de protección civil o por aspectos relacionados con la movilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es simplemente debemos de cumplir un requisito legal, sino debemos de incorporar estas diferentes visiones en el plan de movilidad. De forma súper resumida, ¿cuáles son los pasos para hacer un plan de movilidad? Pues la hemos dividido en estas fases. Analizar, conversar, definir y activar. Analizar, necesitamos conocer el centro de trabajo, la organización, el entorno, etcétera, etcétera. Por este motivo, es necesario un análisis de dónde se ubica el centro de trabajo, qué redes de movilidad existen, cuáles son las previstas. Es esta fase de qué recursos tiene ese centro de trabajo para facilitar la movilidad. También necesitamos conversar. El plan necesita ser participado, necesita la participación de todas las personas trabajadoras. Encuestas, entrevistas, reuniones, presentación de objetivos, consensuar. Este flujo de ida y vuelta es necesario entre la consultora, entre la empresa y el conjunto de la plantilla, ¿vale? Definir, el plan debe de definir unos objetivos, y se han de definir unos objetivos que no deben de ser teóricos y alejados de la realidad, sino asumibles y que sean participados por la organización. Y en función de estos objetivos se debe de diseñar cuál es la estrategia de movilidad para los próximos años, cuáles son las medidas que se implementarán. Igual también hay un paquete de medidas que con la oportunidad o no del entorno, también deben de incorporar. Igual debo de incorporar un paquete de medidas que son más troncales y también otras que, si existan líneas de ayuda, si existe un entorno colaborativo, si existe, etcétera, etcétera, no sobra ni mucho menos que en el plan haya medidas igual con algún condicional. El tiempo para realizar el plan, en general, son entre 4 y 6 meses. Es un periodo habitual, pero en función de la complejidad de la empresa y la facilidad y la agilidad para obtener la información necesaria, este periodo puede ser un poco más o menos dilatado, ¿vale? En general, ¿qué nos dice la ley de qué se deben de incorporar? ¿Qué medidas debe de incorporar un plan de movilidad? La ley especifica dos gradientes. Especifica que todos los centros de más de 200 personas, que son los que están obligados a hacer el plan de movilidad, pues han de incorporar medidas, y es un poquitín genérico porque no las concreta, sino que sí son objetivos de impulsar la movilidad activa, medidas para impulsar el transporte colectivo, impulsar una movilidad de bajas emisiones, etcétera, etcétera. Y en el caso de centros de más de 1.000 personas trabajadoras
localizados en áreas metropolitanas de más de medio millón de habitantes, hay un plus de medidas. Aparte de las citadas anteriormente, pues he de entrar con mayor fuerza el tema de teletrabajo, flexibilidad horaria, laminar más los horarios, evitar más horas punta, etcétera, etcétera. Aquí hay, aunque sea de forma muy genérica, nos plantea dos niveles. El que nos aplicaría a todos los centros de trabajo y el que nos aplicaría a aquellos centros que tienen localizados un punto en zonas metropolitanas y con más de 1.000 trabajadores. También establece, abre la puerta a que los planes pueden contemplar la compensación de la huella de carbono para aquella movilidad que no se pueda actuar, no se pueda reducir, no se puede minimizar, ¿vale? También es el vínculo entre un proyecto de huella de carbono y un proyecto de movilidad. Está abierta esta puerta. En general, la ley, en su articulado, nos plantea un poco que las medidas deberían de ir con esta pirámide invertida de la movilidad que se adjunta al lado derecho de la pantalla, de priorizar la movilidad peatonal, la activa, el transporte público, etcétera, etcétera, hasta la prioridad ah, que también debe de haber de medidas, pero no es la prioritaria, no debo de empezar por ahí, relacionada con los vehículos particulares. En este centenar de planes que hemos trabajado hasta a día de hoy, pues bueno, resulta habitual actuaciones relacionadas con mejora de la movilidad a pie, mejoras en los accesos, en duchas, en vestuarios, en taquillas, etcétera, etcétera, para favorecer la movilidad en bicicleta, movilidad activa, tener un parking seguro dentro del centro de trabajo, armarios, puntos de recarga para bicicletas eléctricas, en promover el transporte público o colectivo, ticket transporte, difundir la oferta, transporte de empresa. El uso racional del vehículo privado también es muy habitual que el plan contenga medidas de este tipo. Establecer criterios de gestión en el parking privado, implementar puntos de recarga para vehículos eléctricos, reserva de plazas según qué criterios, por ejemplo, los vehículos de alta ocupación, y también, y cada vez más, el incorporar medidas organizativas, medidas relacionadas con teletrabajo, fomentar la videoconferencia, reducir movilidad, gestionar movilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Resultan habituales que sea un conjunto de estas medidas y que en función del análisis se deberán de afinar y ajustar al centro de trabajo y a organización correspondiente. Ah, en nuestra página web os tenemos el link que os podéis descargar, tanto un fax de preguntas sobre la ley de movilidad como una breve guía para hacer el plan de movilidad. Ahora os lanzamos una pregunta y al final de la presentación otra. Si podéis responderla, ¿consideras necesario que tu organización se implique para fomentar una movilidad más sostenible? Si no, y continuamos con la presentación. Yo la respondo y envío la contestación. Am, si os parece, continuamos con la presentación. ¿Qué más nos indica la ley de movilidad? Pues la ley de movilidad, lo que nos indica, y no sé si en pantalla aún se ve la cuestión. No sé, Tony, si se... No, ya no se ve, ya no se ve. Vale, perdona, yo lo veía en la pantalla. Vale. ¿Qué nos dice la ley de movilidad sostenible con relación a la movilidad de las empresas? ¿Cuál es su aplicación? Pues la aplicación a todos los centros con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno están obligadas a hacer el plan de movilidad. Aunque la empresa no esté obligada, la ley también traspasa un poco, emana un poco que es recomendable el hecho de que los centros de trabajo, aunque no lleguen a este lindar, también trabajen la movilidad o hagan su plan de movilidad. Se trata de una ley supletoria y, por lo tanto, que respecta a la normativa de rango inferior, autonómica, municipal, en materia de transportes, movilidad, ordenación urbanística, etc. Aún así,
Es una norma básica. La disposición final octava de título competencial así lo indica. Y por lo tanto, aunque existan comunidades autónomas que tengan la regulación, una ley que regule la necesidad de hacer planes de movilidad, si esta regulación es menos restrictiva, se debería de aplicar la normativa estatal, la normativa de la ley de movilidad. Ah, no sé si se ve mucho en el mapa, en el conjunto del Estado, existen diferentes comunidades que sí que ya han regulado y es obligatorio el hecho de que tengan planes de movilidad sostenible los centros de trabajo. En el caso del País Vasco, de Navarra, de Cataluña, es un requisito, y existe, ya deberían de estar implementados estos planes. Yo creo, de memoria, creo que en Euskadi la fecha límite era el 23, en Navarra el 25 y en Cataluña, si te aplicaba, era en agosto del 25 también. Un par más de comunidades, Asturias y Valencia, la ley de movilidad abre la puerta a estos planes, pero no es un requisito legal estrictamente. El plazo máximo que nos fija la ley para su elaboración son 24 meses. Por lo tanto, si la ley de movilidad se ha aprobado en diciembre de 25, antes del diciembre del 2027 deberían de estar aprobados y tramitados. ¿Qué más? El hecho de que no, hasta el momento no está concreta, no se concreta su tramitación. Ah, Está concreta la tramitación, por ejemplo, en el caso de Cataluña, porque es un requisito que hace años que se ha llevado a cabo, pero ahora mismo no nos está indicando cuál es el trámite, a quién se debe de tramitar, y por lo tanto es un aspecto que necesita reglamentación posterior. ¿Vale? La vigencia y el seguimiento del plan. La ley hasta el momento no establece un periodo definido de cuál es la vigencia del plan de movilidad de nuestra organización. Seguramente en reglamentación posterior igual es un aspecto que se concrete. Ahora mismo no está establecido. Así como los planes de polígono de centros de actividad, la ley sí establece que tiene una vigencia de 5 años, o los planes de movilidad a nivel de ciudades, entidades locales, habla de 6 años. En este caso no especifica cuál es la vigencia del plan. Sí que existen algunas comunidades, en el caso de Cataluña, que el documento de metodología incorpora el input de la vigencia es de 6 años, pero no en el caso hasta el momento a nivel estatal. Sí que indica una periodicidad para hacer una actualización, un informe de seguimiento del plan. La ley establece que cada 2 años se debe de valorar su implementación y eficacia. ¿Qué incluye? ¿Cuál será este informe? ¿Qué contenidos debe de incorporar? Pues es un aspecto que tampoco está concretado. Ahora mismo, el informe de seguimiento a nivel estatal no tenemos este nivel de concreción. En Cataluña sí que existe, vinculado al decreto que obligaba a la realización de estos planes, pues también existe un documento en el cual decía, pues el informe de seguimiento como mínimo debería de incorporar estos aspectos. Aspectos troncales que en Cataluña se incorporaban es alguna información del centro de actividad, si ha cambiado el número de trabajadores, información más actualizada de la accidentalidad, si han variado algunos aspectos relacionados con el teletrabajo, la flexibilidad horaria, etc. ¿Qué más? Pues información del chequeo de las acciones del plan. Es un aspecto troncal, pero fijaba como recomendable otras actuaciones. El hecho de necesito incorporar una nueva encuesta de movilidad para saber cómo ha variado la movilidad. Es recomendable, pero no es obligatorio. Aquí estaremos atentos a si hay un desarrollo normativo posterior, alguna guía que nos concrete a nivel de todo el Estado cómo varía este aspecto. ¿Vale? Más cosas. Y esta es importante. La ley estatal incorpora un aspecto que no la incorporan ni con relación a los planes de movilidad de organizaciones,
ni las normativas de las comunidades de Navarra, del País Vasco, de Cataluña, que es necesitamos la negociación con la representación legal de las personas trabajadoras. Y en dos niveles. En el nivel de que el plan, que es obligatorio tramitar el plan, el centro de trabajo con más de 200 personas que ha de tramitar el plan, ha de ser negociado con la representación legal de las personas trabajadoras. Es un requisito que fija la ley de movilidad. Y otro requisito es el hecho de que, y está en la disposición final tercera, de incorporar medidas de promover los planes de movilidad, la movilidad sostenible en los convenios colectivos. Uno aplica más a toda la organización y el otro aplicaría más al centro de trabajo, pero son dos vías que es una novedad en esta ley respecto a la normativa vigente en las comunidades autónomas que ya aplicaba. El hecho de incorporar esta información en los convenios, seguramente se producirá un proceso similar a lo que pasó con los planes de igualdad y las medidas de igualdad en los últimos años, que han modulado e incorporado aspectos en los diferentes convenios colectivos, ¿vale? Por lo tanto, también es un elemento a tener presente y a tener como alerta para ver cómo va evolucionando y se va concretando en el futuro. A nivel de metodología, hasta el momento no existe ninguna nueva guía metodológica aprobada. La ley abre diferentes instrumentos para fijar este desarrollo reglamentario, normativo, orientativo de la ley, pero no existe hasta el momento ninguna guía metodológica nueva. Sí que existen, y no variará mucho, seguramente, guías a nivel estatal publicadas por el IDAE o por la DGT, la de la Dirección General de Tráfico es del 22-23, creo recordar, que son recientes, son actualizadas y por lo tanto no debe de variar respecto o demasiado respecto a esta hoja de ruta que fijan estas guías metodológicas. Sí que es verdad que en algunas comunidades existe guías específicas y que a veces regulan aspectos que a nivel estatal no se tratan. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, ah, con relación a las externalidades, a las emisiones del plan, pues se fija que se debe calcular el impacto a nivel de energía, de emisiones, pero de contaminantes globales y también locales de la movilidad. Por lo tanto, entra en un nivel de detalle superior al que se registran en otras guías más a nivel estatal. Objetivos, la ley tampoco de momento no ha publicado, seguramente igual en el momento que se desarrolle reglamentación posterior, si el plan debe de fijar unos objetivos mínimos. En la diapositiva os adjuntamos aquellos objetivos que a nivel de Cataluña y de forma orientativa pide a los planes de movilidad de centros de trabajo, pues reducir un porcentaje de movilidad en vehículo privado, reducir las emisiones, etcétera, etcétera. La accidentalidad son objetivos que sirven de guía para diseñar el plan y para intentar que todas las medidas que incorpore esta hoja de ruta den respuesta a estos objetivos. También la ley abre la posibilidad, pero no concreta, la posibilidad de que exista reglamentariamente la figura del gestor de movilidad de los centros de trabajo. Por lo tanto, también es un aspecto a tener presente y a estar atentos en los próximos meses si existe una reglamentación posterior, si se concreta, etcétera, etcétera. Más aspectos. Los planes de movilidad se deben de notificar. Una cosa es que tengamos un plan, lo hayamos tramitado a la autoridad competente de la comunidad autónoma, del transporte público, etcétera, en cada comunidad. Pero aún así, los planes de movilidad se deben de reportar, se registrarán, ya lo comentaba May en la introducción, en este espacio de datos integrado de movilidad. Este es un instrumento que plantea la ley y que, de hecho, solo creo que fija un periodo bastante. A los 3 meses de la aplicación de la ley se deberá de reportar. Si tú ya ahora mismo dispones de un plan de movilidad, deberás de reportar, pero no sabemos exactamente
en qué consiste este registro, qué información debe de incorporar, qué parámetros, qué indicadores. Por lo tanto, también es un aspecto que intuimos que muy en breve se concretará y todas aquellas organizaciones que ya tienen el plan, veremos cuál debe ser este reporte de datos, si es empresa con el EDIM, con este espacio, o igual será la administración que ha informado de estos planes, por ejemplo, en Cataluña, las autoridades de transporte metropolitano correspondiente, que darán este trasvase de información. Aquí es especular porque no sabemos qué nos dice la ley, nos obliga a este reporte de datos y no sabemos cuál será el flujo ni qué información se deberá de incorporar. Por lo tanto, a veces resolvemos en este webinar algunas dudas, quizá, pero también planteamos dudas a futuro que no sabemos porque con la información publicada y trabajada hasta el momento no podemos ir más allá. A nivel de régimen sancionador, la ley plantea, quizá un poco light, pero plantea un régimen sancionador para aquellas actividades, centros de trabajo que tengan la obligación de disponer del plan y no lo hayan realizado, o que deben de hacer el informe de seguimiento y tampoco lo han tramitado. Por lo tanto, sí es la primera normativa a nivel estatal vinculada con planes de movilidad de empresa que incorpora el régimen sancionador. Son sanciones, las considera como infracciones leves, pero es un aspecto a tenerlo presente. Sí que es verdad que ya a nivel de Euskadi y Navarra existe un régimen sancionador vinculado a la obligatoriedad de hacer los planes. Y en el caso de Cataluña no existe estrictamente un régimen sancionador, pero sí que se puede vincular a la otorgación o renovación de la licencia de actividad la disposición o no del plan. Por lo tanto, también es un aspecto un punto de tener este control a las empresas que deben de hacer el plan. Ayudas para su realización. Pues la ley en la disposición adicional 27ª plantea la posibilidad que se aprobarán una línea de ayudas y subvenciones para que las empresas, centros de trabajo, y aquí baja el lindar, el nivel para obtener estas subvenciones, no son 200 personas trabajadoras y 100 por turno, que es lo que nos obliga a tener los planes, sino que puedes hacer el plan sin que estés obligado. O sea, habrá una línea de ayudas para las empresas con más de 100, los centros de trabajo, no empresas, centros de trabajo con más de 100 personas trabajadoras o 50 por turno. ¿En qué plazos, en qué porcentajes? Es algo que ahora mismo no se desconoce totalmente. Sí que es verdad que han existido y existen algunas líneas de ayuda a nivel de algunas comunidades. La tenía Navarra hasta creo que era el marzo del 25, para que las empresas hicieran sus planes. En Barcelona aún hay líneas de ayuda durante este primer semestre del 2026 que ya son vigentes, que de hecho finalizan este primer semestre del 26. En Barcelona nos referimos a la provincia de Barcelona, más o menos. Y aún son vigentes. Existe alguna que otra línea más a nivel de Cataluña. Pero es de esperar que en los próximos meses exista esta línea a nivel estatal para que las empresas puedan hacer sus planes. Y ya casi para finalizar, un poco un esqueleto de en qué situación nos situaríamos en cada centro de trabajo y qué sería nuestra recomendación de hacer a futuro. Por ejemplo, delante de la primera pregunta de hacer, ¿es un requisito legal disponer del plan? Si no, si es que no, pues puede ser oportuno hacer el plan porque existirá esta línea de ayudas, porque me permitirá resolver problemas de movilidad que tengo ahora mismo. De hecho, bastantes planes que hemos hecho desde ANCESIS son a empresas que no están obligadas a hacer el plan, pero tienen problemas de movilidad y les ha ayudado a resolver, a minimizar alguna situación para facilitar o actuar en sinergia con la estrategia de descarbonización, etcétera, etcétera.
esta es una primera ramificación. Si nos situamos en el sí, tengo un centro de trabajo o varios que es obligatorio, le aplicaría la nueva normativa, la nueva ley, ah, pues bueno, podemos tener, yo ya tengo un plan o no tengo ningún plan. Si yo tengo un plan, ah, mi tarea principal sería adaptarme, adecuarme a la ley, a los requisitos de la ley antes del diciembre de 2027. Esta adaptación, ah, como igual incluye algunas tareas que no son sencillas, el consensuar, por ejemplo, el plan con los sindicatos, etcétera, sí que recomendamos de que sea la hoja de ruta de las empresas lo tengan, iniciar estos trabajos muy a principios del año 2027, seguramente. No demorarlo demasiado más porque después igual será contraproducente. Y el nivel de que si yo no tengo un plan, pues puedo tener dos estrategias. O esperar a realizar el plan durante el 2027 o activarlo en breve y en todo caso en el diciembre de 27 hacer la adaptación. Ah, Todas las comunidades autónomas en las cuales ya sea obligatorio, recomendamos esta última opción, porque estamos en falso con relación al cumplimiento normativo, aunque me adecúe a la ley estatal, en diciembre del 27 estaré durante un periodo incumpliendo lo que me está diciendo la normativa autonómica, que no está derogada. La normativa autonómica, con la aprobación, aunque sea una norma básica, incluye en el articulado que es una normativa supletoria, por lo tanto, pisará las comunidades si es menos restrictiva la normativa autonómica y aplicará la normativa estatal, pero respetará la normativa autonómica si es igual o más restrictiva que la estatal. Por lo tanto, como mínimo en estas comunidades en las cuales hay una normativa en la cual fije la obligatoriedad de tener el plan, sí que recomendamos de hacer el plan de forma breve y adecuarse a estos requisitos y quizá en 2027 o en el momento de hacer el primer informe de seguimiento del plan, o como que se ha de hacer un informe de seguimiento cada 2 años, hacer la adaptación de nuestro plan a los requisitos legales que nos fije la ley estatal, la ley 9/2025. Estaré cumpliendo el marco normativo autonómico durante este periodo y ganaré tiempo para hacer esta adecuación del plan antes del deadline del diciembre del 27. Además, seguramente durante este proceso temporal tendré la concreción de algún aspecto, de alguna de las dudas que ahora mismo pues no hemos podido resolver porque no están concretadas con el marco normativo hasta hoy publicado. Es un poco la recomendación y yo creo que aquí, Tony, teníamos otra pregunta para lanzar a todos los asistentes como estrategia de movilidad a nivel de centro de trabajo. Debemos de pensar el hecho de que podemos tener una organización con más de 200 o 500 personas, pero no aplicará la necesidad de hacer un plan de movilidad de un centro de trabajo si no supero este lindar de las 200 personas. Hay algún plan que hemos trabajado en el cual no es obligatorio, son organizaciones con igual 1000 personas, pero no tienen ningún centro de trabajo que superen este valor de 200 personas o 100 por turno. Por lo tanto, en esta situación el plan sería voluntario. Y si os parece, un segundo. Bueno, agradeceros vuestra presencia y también guardábamos 10 minutitos para hacer preguntas. Seguramente igual muchas no las podremos o algunas no las podremos resolver, algunas igual os podremos orientar. En todo caso, si os parece, fijamos estos 10 minutos. Si hay alguna que otra duda, la podemos dejar en el chat, la podéis apuntar en el chat. Cortaremos el webinar a las 11 e intentaremos a posteriori daros respuesta
si os la podemos dar y tenemos suficiente criterio para daros. No sé si Jordi, hay preguntas en el chat. Hola, Chevy, sí, muchísimas, la verdad. Para redundar un poco, yo creo que acabando, justo acababas con el tema de a quién aplica y a quién no. Hay muchas preguntas sobre si a mi empresa, digamos, le aplica. Podemos repetir, ¿no? El tema de a quién aplica, a qué centros de trabajo aplica y también cuáles son los plazos previstos. Es decir, tengo un límite que la ley me marca. Cuando lo empiezo, tengo que acabar en un plazo determinado. ¿Cómo funciona? Vale. Ah, ¿A quién aplica? En principio es cualquier centro de trabajo con más de 200 personas trabajadoras y aquí alguna comunidad, alguna normativa es más explícita en Cataluña, internas y externas, pero también a nivel de la ley mm, se da a entender que si hay un centro de trabajo con 200 o más personas o 100 o más por turno de trabajo, aplicaría, aunque estrictamente no sea plantilla propia. Igual hay plantilla temporal o servicios externos. Nuestra interpretación es que si se supera este lindar de 200 personas o 100 por turno, aplique. En general, un centro de trabajo no es un edificio, no es un piso, no es una nave industrial. Un centro de trabajo es un emplazamiento. No sé si a nivel de normativa posterior, de guía, etcétera, nos fijará, se entiende por centro de trabajo el conjunto de emplazamientos en un radio de menos de X metros. Quizá lo pondrá, pero ahora mismo entendemos que si yo tengo un centro de trabajo en Majadahonda y otro en Tres Cantos, son dos centros de trabajo y no tienen nada que ver. Pero si en Majadahonda hay diferentes centros de trabajo cercanos, se trata como un centro de trabajo, porque hay unas mismas redes de movilidad, una misma, un mismo diagnóstico, etcétera. Ahora mismo lo interpretamos así en los planes que hemos hecho y, aunque no sea un aval, también lo interpreta así, por ejemplo, la ATM de Barcelona cuando valida sus planes. ¿Vale? Y la siguiente pregunta, Jordi, era el hecho del deadline, ¿cuáles son los Sí, plazos? los Claro, plazos, exacto. estrictamente, si yo tengo un centro de trabajo en las comunidades que tienen normativa, estoy fuera de plazo. Estoy fuera de plazo. Si me aplica, estoy fuera de plazo porque en Euskadi era el 2023, Navarra en marzo creo en marzo o abril del 25, y en Cataluña era el agosto del 25. La normativa estatal, la ley estatal, que no deroga estas normativas, nos dice que como máximo en diciembre del 27. Por lo tanto, es un poco el equilibrio de ambas cosas. Hay un centro de trabajo en Extremadura, mi deadline es antes de diciembre del 27. ¿Cuándo debería de empezar? Hombre, recomendable principios del 27, trabajarlo, porque también el consensuar con dentro de la organización puede ser una cosa es la tarea más técnica que en 4, 5, 6 meses está realizado el plan, pero el consensuarlo internamente, el tener el aval de los sindicatos, pues aquí se puede demorar o puede ser más complejo o menos según la organización. Por lo tanto, nosotros lo vemos más en este segundo caso, un proyecto a trabajar a finales del 26 o muy a principios del 27. Sí, para redundar un poco más en este tema, nos preguntan, por ejemplo, ¿no? Empresas españolas que son multinacionales, que tienen otros centros de trabajo, por ejemplo, repartidos por la Unión Europea, preguntan si es solo los centros de España o también incluye a los centros que tienen repartidos por Europa. Otras dudas, por ejemplo, son empresas de servicios que tienen muchos trabajadores, pero que, pues no sé, por ejemplo, ¿no? La limpieza que haces en diferentes centros, a eso aplica. Y redundar también en el tema de los trabajadores y lo que se entiende por un centro de trabajo, que yo creo que ya lo has respondido un poco. Claro, en la primera pregunta de centros, si es solo a nivel estatal, sí. Aunque seas una multinacional, tengas centros repartidos por todo el mundo, aplica la normativa en cada país. Existe normativa en algunos países, en Italia, en Holanda, etcétera. Igual los lindares de personas por centro de trabajo varían y por lo tanto es de aplicación lo que aplique en cada país.
Con relación, ¿qué más, Jordi? Perdona, ¿eh? Bueno, eso, tipos de empresa, ¿no? Que dicen, por ejemplo, tenemos dos centros, uno delante del otro, lo podemos hacer conjunto, lo tenemos que hacer por separado. Una empresa de servicios que tiene los trabajadores repartidos por todo, por diferentes, no sé, porque externalizan servicios de limpieza, por ejemplo, o Bien, cosas así. claro. Lo que he comentado de centros muy cercanos, en general se está tratando como un solo emplazamiento. Si en algún momento sale una guía y nos dice el radio máximo son 350 metros y ya se considera una cosa que ahora ya no es vigente, pues se debería de separar en dos planes segregados. Formalmente no tiene mucho sentido si tiene el mismo funcionamiento, las mismas redes de movilidad, empresas que tienen eso, en un polígono industrial hay dos emplazamientos muy cercanos, pues se trata como un solo plan. Pero igual es una afirmación que puede variar en el tiempo. El hecho de que existan empresas que tienen personas vinculadas a un centro de trabajo, pero no están físicamente en este centro de trabajo, igual es la red de comerciales está, trabaja por todo un sector, por toda España, pero está vinculado a un centro. Aquí, formalmente, no tendría mucho sentido el plan de un centro de trabajo en el cual los trabajadores, la parte nuclear que comentábamos, no exista, la movilidad casa-trabajo. Aún así, deberíamos de ver la interpretación que se hace de centro de trabajo y del lindar de números de personas a posteriori en la ley. Lo digo porque, por ejemplo, en Cataluña, en el Plan de Calidad del Aire 2027, en las preguntas frecuentes había algunas respuestas que incorporaban en el mismo saco todas las personas vinculadas al centro de trabajo, aunque su movilidad fuera muy puntual. Eso la administración correspondiente lo ha indicado, pero a nivel estatal no nos queda claro cuál será la opción. Vale, también hay preguntas metodológicas, ¿no? Nos preguntan si se dispone de una metodología a nivel estatal, si esta ley viene con una metodología, si es necesario determinar objetivos e indicadores de los impactos que esperamos que tenga el plan de movilidad al trabajo, cómo se regula la figura del gestor de movilidad. La última pregunta no tenemos respuesta. Ya lo hemos dicho en la presentación. La ley lo plantea y es una reglamentación que a posteriori veremos cómo se va concretando. Espero que nos sirva de referencia en la Ley Catalana de Movilidad, que también llevaba un 9 al inicio, 9/2003. También fijaba la figura del gestor de movilidad. Han pasado 22 años, 23 años y no se ha reglamentado. Espero que tenga más éxito esta reglamentación del gestor de movilidad. La ley lo contempla, pero si no hay algún decreto, alguna reglamentación posterior, no tenemos más criterios. A nivel de metodología, lo hemos comentado. Existe metodología del IDAE y de la DGT que sirven perfectamente para hacer un plan y una estrategia a nivel del centro de trabajo. Ojo, si estamos en una comunidad en la cual existe normativa, metodología autonómica, pues debemos de ir por ahí. En Cataluña existe, en Euskadi existe y seguramente me dejaré alguna porque no hemos trabajado los planes en todas las comunidades, pero debemos de hacer este zoom porque nos puede fijar aspectos que la metodología general no contempla. Las guías del IDAE habla de valora el impacto con relación al consumo energético y al carbono, pero no habla de óxidos de nitrógeno, de partículas, etcétera. En cambio, la guía metodológica a nivel catalán sí lo indica. Vale, ya para acabar, hay algunas empresas que ya han desarrollado sus planes porque tienen normativa vigente en sus comunidades autónomas y se preguntan un poco cómo se vincula esto a la nueva ley de movilidad, si deroga lo que ya hay en las comunidades autónomas, si se adapta, etcétera. Ah, la ley de movilidad y en el artículo 26 de los planes de movilidad de centros de trabajo especifica el carácter supletorio, o sea, redunda en este carácter. Lo incorpora en varios artículos, pero en este en concreto, ah, pues redunda otra vez en este aspecto y por lo tanto respeta la normativa autonómica. No la deroga, la respeta. Lo que pasa es que si esta normativa autonómica es menos restringe, por ejemplo, en el caso de Cataluña,
puede ser que tengas que hacer el plan si superas 200 trabajadores o 500 si estás fuera de zonas de mala calidad del aire. El futuro cercano, supongo que habrá una adaptación que no sea menos restrictiva la normativa autonómica que el estatal. Es como siendo esta una norma básica. ¿Qué deberíamos de hacer? Un poco la hoja de ruta es, nos adaptamos a la ley estatal en el próximo informe de seguimiento de mi plan, a los 2 años. Si he tramitado el plan en noviembre del 25, antes del diciembre del 27, que es lo que fija la ley de movilidad estatal, pues me adapto. Igual modulo alguna acción que ya tenía aprobada, incorporo alguna dentro del informe de seguimiento y incorporo el acuerdo con los sindicatos. Y aquí estaría en una situación de adaptación a ambas normativas. No sé si, como son las 11 casi, si hay alguna pregunta más, intentaremos recogerlas y si os podemos contestar a posteriori. Y en todo caso, agradecer que hemos sido más de 100 personas conectadas y con estos 10 minutos seguramente no nos da para responder todas las cuestiones, pero en el post-webinar sí que intentaremos daros respuesta y contactar con vosotros, enviaros la presentación, el vídeo del webinar y alguna documentación adjunta. Agradeceros vuestra presencia y que tengáis muy buena mañana.